Jesús responde al mundo de hoy. Presenta La Gran Apuesta. Un placer estar con ustedes en esta ocasión, una vez más. Nos encontramos acá para asumir este dulce compromiso de cada semana, denominado La Gran Apuesta, apostar al bien, apostar a las cosas que nos pueden ayudar a construir nuestra vida, a tener solidez en medio de un mundo a veces tan confuso. No siempre vivimos una vida sin problemas, exentos de problemas. Hay momentos en que realmente tenemos que ponernos a considerar que la vida tiene sus vueltas, sus situaciones alegres, buenas y difíciles. Hoy entiendo que vamos a hablar de una situación que ha sido muy dura, muy difícil para una familia, pero que hoy por hoy, gracias a eso que conocemos como milagro de Dios, podemos estar contando una historia más agradable. Walter Neufeld, ¿cómo está usted? Lo extrañé. ¿Cómo anda? Yo también, Oscar, te extrañé mucho las últimas 2 semanas de estar aquí en La Gran Apuesta. Se ve que pasaste bien. Pero me dijeron que conmigo las cosas, sin mí las cosas funcionan mejor, ¿no? Bueno, eso no habrán sido No habrán sido informaciones. muy objetivas. Qué bueno. Sí, estoy a la expectativa. Esta noche creo que vamos a estar ante una situación de cómo sobrevivir una tormenta de sombra de muerte. ¿Verdad? Hay tormenta de sombra de muerte. Y cómo en este momento, digamos, también interiormente poder sobreponerse de situación, porque cuando las situaciones se encadenan, es como que te entregas, porque aquí ya no hay más nada que salvar. Claro. La vida tiene sus vueltas. Cada uno de nosotros vivimos en un mundo que no nos promete que nuestros días vayan a ser todos iguales, es decir, lindos, sin problemas, sin dolor, sin sorpresas. A veces tenemos sorpresas que son bastante desagradables, Sí. que no las esperamos, que no nos imaginamos, pero que están ahí y que pueden ocurrir, y de hecho que algunos hoy vienen a contarnos, ¿no? Sí, y es bueno escucharlo porque es una realidad, Oscar, de miles de nuestros televidentes que están pasando o han pasado, otros pasarán situaciones así. A mí me ha ayudado mucho en la vida, antes de pasar ciertas tormentas, haber conocido testimonios de otros que antes de mí ya las pasaron. Claro. ¿Verdad? Es como que te orienta. En medio de la tormenta no sabes qué hacer y te orienta. Totalmente. Estamos hablando de qué. Denis Ocampos es el nombre, digamos, es la persona de quien hoy nos vamos a referir de manera puntual, aunque también nos van a acompañar otras personas, el papá y el guía espiritual, y un poquito más adelante la profesional psicóloga que ha acompañado el proceso. Hace poco más de un año sufrió un gravísimo accidente, un accidente automovilístico de esos tantos que hoy por hoy tenemos en nuestro país, y permaneció en estado de coma durante 2 meses. Los médicos pronosticaron la muerte o su muerte. Sin embargo, hubo un grupo de personas que oraron con fe y perseverancia hasta que todo cambió radicalmente. Ahí lo estamos viendo a él en pantalla. La fe manifestada en oración y confianza movió la mano de Dios, quien contra todo pronóstico hizo el milagro, preservando la vida de Denis. Hoy vamos a conocer un poco su historia relatada, bueno, por él, un poco las experiencias también por parte de su papá y de un pastor que acompaña el proceso, que acompañó el proceso hasta aquí, testigos de primera mano. Así es que tenemos hoy la posibilidad de mostrar a la opinión pública cómo son las cosas a veces cuando por ahí queremos perder la esperanza, cómo Dios obra
y nos sorprende con los milagros. Está con nosotros Saturnino Campos, padre de Denis, así es que le doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, pastor. Muy bien. Gracias por venir, don Saturnino. Muchas gracias. Dura experiencia, ¿sí? Y la verdad que sí, pastor. A veces cuando nos toca vivir estas situaciones es difícil. Permítame saludar al pastor Efraín Mencia, que está con nosotros. ¿Qué tal, don Efraín? ¿Cómo anda? Un gusto, Oscar, pastor Walter, toda la audiencia de la Gran Apuesta, estar compartiendo en esta mesa de lo que ustedes estaban introduciendo, los milagros, la vida, y una muy cercana a nosotros, que es la vida de Denis. Sin duda, ¿verdad? Una situación bastante difícil que han vivido ustedes. Permítanme dar la primera pregunta a el papá. Nadie está preparado para una tragedia de esta característica. Y la verdad que no, pastor. Es un día para otro que se encuentre con esta clase de tragedia, digamos, no es fácil. Es ¿Qué es lo que difícil. pasó, don Saturnino? ¿De qué estamos hablando? Y un día, un sábado, o sea que ya siendo ya de madrugada, el domingo, el 24, el 5 de marzo del año 2017, mi hijo se había accidentado y nosotros no sabíamos que él había salido. Había salido. Un poquito Sí. más cerca del micrófono. Para Sí, no sabíamos que él había salido. Estábamos prácticamente juntos hasta casi las 11 de la noche. Después yo me encerré en mi pieza, ahora ya me acosté. Y después a las 3:30 de la madrugada más o menos, viene su novia a avisarnos que a ellos él se había accidentado. Y yo no podía creer, ¿verdad? Porque yo estaba seguro que él estaba en su pieza. Claro. Nosotros me fui a mirar en su pieza, no estaba. Después ya suena yo tenía mi teléfono apagado. Después ya prendí mi teléfono, ya me llama una licenciada, me dice que me llama del hospital de trauma. Me dice que quiere que vengamos lo más pronto posible porque mi hijo Denis se accidentó y que famoso que uno tiene que firmar, ¿verdad? Para que él pueda entrar en Sí. intervención en Claro, cirugía. claro. Nos vino su novia a avisarnos a nosotros. Nos preparamos con mi señora, salimos, pero nosotros No imaginaban la no, magnitud, ¿verdad? no. Nosotros pensábamos, no sé, Una cosa se- mínima. sencilla. mínima, si se puede romper, había golpeado un poco. ¿Y cómo lo encontraron? Y la verdad que, pastor, yo me fui, llegamos ahí y me llama una persona y me dice, vos sos el papá y tenés que ser fuerte porque quiero que vea a tu hijo cómo está. Porque no queremos ser responsables nosotros de una cosa que puede pasar, nos dice. Y yo creo que eso fue yo hasta hoy en día digo, ¿verdad? Porque nadie está preparado para ver así. ¿Qué es lo que viste? Y yo he visto ahí en la camilla a mi hijo, impresionante, y Bastante golpeado, ¿verdad? bastante golpeado, Sí. sí, su cabeza reventado. Pero lo tenían cubierto un poco. No, así estaba, pastor. Querían que usted vea exactamente cómo fue, ¿verdad? ¿Cómo fue? Bueno, estamos entrando en la parte introductoria de esta charla. Tremendo, ¿verdad? tremendo. Don Justo parece que Sí, se estaba justamente. asustando un poco. Don Justo, ¿usted estaba aquí cuando comenzó el programa? Estaba, don Oscar. Bueno, Buenas noches, ¿qué tal? como siempre yo entusiasmadísimo
por el tema que estamos teniendo y obvié su presencia. ¿Cómo está usted? Muy bien, don Oscar. Hola, Walter, ¿qué tal? Muy bien. La verdad que sí estoy impresionado. Solamente con la introducción tuya, las palabras de don Saturnino y ver ahí a Denis, la verdad que no sé, no tengo explicación. Necesito escuchar más. Vamos a escuchar más, vamos a hacer un breve corte, tomamos un poco de oxígeno. Esto no es fácil, hay que entender que ahora las cosas son un poco diferentes, pero cuando vamos a remontarnos hacia el pasado y hacer un poco un recuento de las cosas como han sido, y uno imagina siempre, esto puede suceder a cualquiera, entonces bueno, se siente un poco sorprendido. Ya regresamos en minutitos. Hola, hoy hablaremos sobre fe, milagro y vida. Vamos a ver lo que dice la gente. Síganme. Discúlpame, ¿qué es un milagro para vos? El trabajo de salud. Un milagro para mí sería, no sé, conseguir algo que no estabas esperando, algo bueno. Cuando una persona, por ejemplo, está enferma y se cura así por sí sola. Ahora, por ejemplo, tener plata es un milagro. Es obra de Dios. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo que no esperás y te pasa. A ver, para mí él es un milagro. Yo no podía tener hijos, era grande y bueno, un milagro. Sería algo que no sucede tan frecuentemente, que se usa también el poder de Dios para lograrlo. ¿Crees que existen los milagros? Sí, creo que sí. Sí existe, para mí existen los milagros, pues ya he presenciado algunos cuantos ya. Sí. Sí existen. Y sí. Sí, Dios es todopoderoso. Hay que creer y no hay que ser incrédulo. Dios hace milagro. Una imagen no puede hacer milagro. Porque una imagen hace un ser humano, creo, digo. Me imagino, ¿verdad? Sí. Sí, no por el hecho de que sea un milagro grande, deja de ser un milagro. Como milagros pequeños también suceden todos los días. ¿Y vos, alguna vez experimentaste un milagro en tu vida? Sí, mi señora está esperando un hijo. Y es un milagro para mí, un milagro de vida. No, pero suelo escuchar. Muchísimo. La sanación física, la sanación espiritual, salir de la depresión. Solamente Dios. No sé, bueno, pero sí, para mí sí existen los milagros. Todo de gracia. Todo de gracia. Ya. Nunca experimenté un milagro, pero siempre espero un milagro de mi Creador. ¿Y qué pensás que se necesita para que ocurra un milagro? Y yo creo que es creer. No importa en qué creas, pero hay que creer en algo. Y tener fe nomás y creer en Dios, nada más que eso. Fe, tener fe. Y se necesita tener fe y confianza en Dios. Tenés que tener fe, no hay que ser incrédulo. Si crees en Dios, creo que los milagros existen, todo puede pasar. Tenés que tener fe, hermano. La fe, ¿verdad? Es lo que precede al milagro. Luego de ejercer la fe diariamente podemos ver esos pequeños milagros, como dijo mi compañero, en nuestra propia vida o ya sea en la vida de otras personas. Muchas gracias, amigo. Bueno, rescato la última expresión. La fe es la que precede al milagro, muy bien dicho, la fe puesta en el lugar que corresponde, ¿no? Claro. No en cualquier cosa, ¿no? Claro. La fe en Cristo. Decía yo, hay una canción de un cantante, Roberto Leyana, que entre otras cosas dice: hijo mío, hay peligro en las calles y puede que el instinto te falle. Sí, sí. Y todos los padres tenemos el terror de que lo que más nos atemoriza es nuestros hijos salen y que suene el teléfono y escuchamos lo peor, lo que no queremos. Sí. Pero es el temor con que se vive, ¿no? Sí. A don Saturnino con su esposa Wilma le sucedió eso, ¿verdad?
y de pronto la situación se volvió un verdadero caos, un dolor tremendo, y la vida de Denis corría peligro. Y hasta hay delincuentes, Oscar, que lucran con ese temor que tenemos. Sí. Porque te llaman y dicen, aquí tu hijo tuvo un accidente y necesita dinero y cosas así, ¿verdad? Son famosas esas llamadas, que inventan un accidente que te pegas el susto como padre o como madre. Claro. Porque si el hijo está en la calle y alguien te llama para decir eso, pero lógicamente lo más terrible es que sea de verdad. Claro, pero todavía eso es salvable, ¿no? Es salvable. Sí. Bueno. No, Pastor Efraín, ¿cómo te conectás con esa historia? Que Saturnino explicó, bueno, ellos en su familia, un día, en una llamada cambió la historia de su vida por lo que había sucedido con su hijo. Él llega a confrontarse con todo hasta ahí, con esa primera imagen. Y ¿desde qué momento tenés conocimiento o cuándo vos comenzás a tener contacto con la familia? Sí, entendiéndose que ellos son miembros de nuestra iglesia, y como decía Oscar, un poco también está al lado espiritual cuando 7 de la mañana o 6 de la mañana suena el teléfono del pastor y probablemente o no voy a ir a la iglesia o hay un problema. Sí, claro. Y en este caso, un domingo fue esa, la llamada del Nino, y esa expresión recuerdo todavía suya, de un padre en una situación extrema. Y ahí empezó un poco ese domingo a la mañana, cuando él textualmente me dijo, casi no hay esperanza y Denis se nos va. Y eso es una situación que de repente como hermanos, como pastores, llevamos a la oración. Recuerdo que esa mañana en la iglesia estábamos con esa incertidumbre, ese ambiente un poco, lo que estaba pasando en la familia. Y bueno, nuestra parte como iglesia, como hermanos en la fe, recuerdo que ese domingo un clamor de la iglesia, nos pusimos de acuerdo. Y muchos hermanos recuerdan esa oración de fe, porque lo que el hermano me había dicho, los médicos dicen que no hay mucho para hacer, ¿verdad? Y el llanto de un padre. Entonces, ahí como cuerpo, también nosotros nos ponemos a clamar a Dios por esa voluntad de Dios, por ese milagro. Sí. Y empezamos ahí ese proceso. Ese domingo fuimos un grupo de hermanos, porque creo que en ese día daban horas. Y estábamos en constante comunicación con él. Fuimos, le trasladaron, él seguramente lo va a contar, lo trasladaron a otro hospital. Fuimos esa siesta luego del culto. Pero yo quiero resaltar, Pastor Duarte, esa oración de fe de la congregación. Sí. Creo que fue muy, toda la congregación poniéndose en fe para orar por Denis. Y bueno, cuando oramos, uno lo creemos como un deber cristiano, pero lo otro es también tener la expectativa, ¿va a suceder algo o no va a suceder, verdad? Cuando la realidad de la información era más o menos, aquí no va a pasar nada. Claro. ¿Verdad? O es muy difícil que pase algo, ¿verdad? Igual tener fe, bueno, Dios puede hacer un milagro, ¿verdad? Pues que estoy pensando en eso y relacionando todo lo que estás diciendo y volviendo aquí a Saturnino, que yo no hubiese querido estar nunca en un lugar así, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Y después se tiene que activar la fe, porque era el camino que había que seguir, activar la fe. Cuando uno dice activar la fe, ¿qué es lo que hace Saturnino? ¿Cómo es la experiencia? ¿Uno ora porque tiene que orar o uno ora de verdad porque cree que Dios puede hacer un milagro? Vos viste cómo estaba la situación. Y a veces somos un poco escépticos por naturaleza, somos escépticos. Cuando ustedes comienzan a orar y a activar la fe, ¿realmente creen que Dios puede hacer un milagro? ¿O Dios igual hizo el milagro aun cuando la fe de usted era pequeña? ¿Cómo definen eso? Yo creo, pastor, que cuando uno se encuentra en esa situación, creemos en Dios y sabemos que Él va a obrar milagros, porque
Yo me acuerdo cuando me llaman, yo entré en una parte ahí en el hospital de trauma, ahí me salí otra vez y yo me asusté. Porque los pronósticos eran... Sí, eran- me dice, yo ahí salí, había un lugar así, me postré ahí, pastor, y en primer lugar llorando, ¿verdad? Y yo no sé ni de dónde me viene, de dónde, dije al Señor, Señor, tú eres el que da y el que quita la vida, le dije. Y hoy yo te clamo por la vida de mi hijo, le dije. Hasta ahora me acuerdo, viene el guardia y me dice, por favor que salga de ahí. Le dije que no iba a salir, porque ahí está mi hijo. En ese interín me trae la doctora un papel así, igual a unos papeles ahí, y me dice que firme ese. Después viene 2 doctores, me dice, mira señor, ¿ya le viste a tu hijo? Nosotros ahora vamos a entrar en quirófano mínimo 5 o 6 horas, me dice. Nosotros vamos a hacer lo que un médico y un ser humano puede hacer, me dice. Y tu hijo tiene un 1% de vida, me dice. Okay. Después nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y después él se queda en la mano de Dios, me dice. Pues eso es lo que podemos hacer, me dice. Y salieron, yo le firmé el papel y ellos entraron. Y a las 11:30, eso fue a las 5:30 de la mañana, pues fue 5:30, 6, más o menos. ¿A esa hora lo intervinieron? A esa hora lo intervinieron. Esperaban que yo llegue, yo pueda firmar para autorizar, porque no le querían tocar. ¿Qué lugar era eso? Hospital de trauma. Hospital de trauma. Sí. Y a las 11:30, a las 12 del mediodía más o menos, me llama otra vez y me dice que ya está que ya se operó todo mi hijo, pero que me dijo que necesita terapia como el aire, me dice. Y vos sabés, pastor, que esa es otra historia otra vez, ¿verdad? Que Dios una vez se permite y después Él encuentra todo otra vez la solución. Porque, ¿Qué es terapia como el aire? Y porque no era urgente. O sea, así como necesita del oxígeno, necesita la terapia. Necesita la terapia. Okay. Y ahí nosotros, para conseguir terapia es difícil. Otro milagro más. Otro milagro más. Después en ese interín mi esposa le llama a una de sus amigas, a una que es su cliente, a una doctora que es el director, que es la esposa del director del hospital de Itagua. Y en ese interín le dice la doctora que no hay ningún problema, que traiga nomás ya, que le traiga ya a Denis. Después le llaman a la ambulancia a los doctores, nos dice que vinieron los paramédicos y no querían tocarle a él, porque no le podían sacar del lugar porque era muy delicado. Claro. Era muy delicado y ahí me trae otro el papel los paramédicos y me dice, si vos me firmas esto y con tu autorización y bajo tu responsabilidad nosotros vamos a... Para el traslado. Vamos a trasladar, me dice, porque por el camino puede pasar cualquier cosa, me dice. Qué difícil situación. Sí. Qué responsabilidad. Don Justo, está atento. Sí, quería preguntarle algo a Saturnino, ¿sí? Sí. Algo quizás personal. Vos vas a una iglesia, por ejemplo, y hablas de la fe y de milagros, y todos creen, pero en el momento que te toca, ahí te das cuenta si realmente vos tenés fe. Y yo quería preguntarle a Saturnino, en el momento que recibió la noticia y que recibe minuto a minuto todas esas noticias negativas, si su fe permanecía, como cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿me entiende, don Oscar? Y quería preguntarle a Saturnino si su fe no decayó o seguía confiando bien en Dios, a pesar de todo. Claro. Y yo creo que ahí más uno estaba más
confiaba en Dios porque cuando uno está pasando esas situaciones, no hay otra cosa que aferrarse a Dios. Claro. Es difícil, como se dice, ¿verdad? Pero en todo momento estábamos orando ahí con la familia, con los amigos. Llenaron ahí los amigos que cuando empezaron a... Para apoyarles en oración. Sí, apoyarles en oración. Y eso es importante, Pastor Mencia, porque el caso de don Saturnino, de su esposa y de la familia, no es una... Y también conectando a la pregunta de don Justo, no es una cuestión de ahora que pasó esto es que nosotros vamos a confiar en Dios. Ellos ya son gente que confiaban en Dios. Y ante una circunstancia de un golpe tan fuerte, entonces era necesario apuntalar esa fe de tal manera a recibir una respuesta de Dios que era el único que aparentemente podía obrar, aunque la ciencia hizo lo suyo, digamos, ¿no le parece? Claro, son los momentos especiales, fundamentales, estas pruebas, como lo dijo Walter, tormentas, en donde creo que se prueba nuestra fe. Y uno puede estar, como en el caso de esta familia, años en la iglesia, ser conocedor de la palabra, pero en estas tormentas es donde sabemos cuán afianzada está nuestra fe. ¿Y qué cosas prácticas hicieron en la iglesia o como amigos y hermanos Yo de él? recuerdo una escena cuando fuimos al hospital y estaban, como él dice, por los pasillos, porque ahí en terapia no entra gente, ¿verdad? Y estaba Vilma, su esposa, y más o menos la gente decían, entren como a despedirse de él. Yo recuerdo esa escena, Nino Barrio, y en esa tensión que uno en el hospital, en terapia intensiva, y la esposa Vilma me dice, pastor, usted tiene que entrar. Y entrar en terapia intensiva en una situación así, y entramos con Nino, me acuerdo la primera vez que me tocó entrar. Y era ir a orar por una persona que vos ves ya así, en una situación, como le dijo, muy chocante, ¿no es cierto? Y ahí es donde uno activa, piensa todo su conocimiento bíblico y se activa la fe. Y con Nino me acuerdo que estábamos ahí, hicimos una oración. Él me pidió y entregamos la mano del Señor la vida de Denis, ¿verdad? De que se haga la voluntad de Él contra todo pronóstico. Pero yo creo que en esos momentos hay una gran lucha de nuestra fe. Me acuerdo del padre del muchacho, que Jesús le dice, al que cree todo él es posible. Creo, le dice, pero ayuda a mi incredulidad. Y yo creo que más o menos esa figura, ¿no es cierto?, de que creemos, pero siempre estamos ahí en la duda. Pero siempre es una oración un poco distinta, yo supongo, porque siempre oran, en la iglesia se ora siempre, y Señor, te damos gracias y te pedimos que nos cubras y nos protejas, que nos evite todo mal. Pero cuando el mal se instaló, ¿cuál es la diferencia de la oración, verdad? Parecía como que el papá, la mamá va a derramar su espíritu de una manera especial y el pastor va a acompañar, supongo, ese proceso, ¿no? Y eso es lo que sucede en una circunstancia como esta, que es tremenda. El que vivió de cerca una situación tan dura y tan difícil como esta, sabe que en ese momento la oración es una oración diferente que las oraciones normales que hacemos en el proceso de nuestra vida cristiana. Bueno, yo quiero invitarles a ustedes a enviar un mensaje para solicitar los mensajes de esperanza que Walter Neufeld los graba y que está enviando, por supuesto, a todas partes, a quienes así lo requieran. En pantalla va a salir enseguida el número de teléfono que ustedes tienen que tener registrados en sus respectivos celulares. Una vez que registran el número de teléfono, entonces están ya listos y habilitados para enviar un WhatsApp. Ustedes envían un WhatsApp pidiendo, yo quiero recibir esos mensajes de esperanza todos los días. Esos mensajes van sin costo. Miren acá nuestros invitados, todos están enviando, anotando en sus celulares ese número que aparece en pantalla. Entonces lo que van a hacer, hasta don Justo está anotando, miren, le están dando la instrucción. Entonces, anote ese número en su aparato celular. Una vez registrado en su archivo, entonces después, cuando quiera, envíe un WhatsApp diciendo, quiero recibir los mensajes de esperanza.
Y le remarco, es sin costo. Cada día recibirá de usted un mensaje tan importante que le puede ayudar en el proceso de cualquier situación de vida. 0985-610-021. Anótelo en cualquier parte del mundo desde donde ustedes nos están mirando. Breve pausa y regresamos. Sí, soy Denis Ocampos, tengo 21 años y le conocí a Dios desde pequeño. Conozco su historia, me voy a su casa, leo su palabra y siempre me conecto con Él. Todo gracias a Él estoy aquí nuevamente. Luego del accidente que tuve, es muy bueno estar en buen contacto con Dios, leyendo su palabra, buscándole cada día, dándole las gracias, pidiéndole la ayuda, porque te da lo mejor y toma un buen camino. Estar bien en el camino de Dios, estar siempre con Él, orándole, dándole las gracias y pidiéndole la ayuda de siempre. Les animo a que siempre le busquen a Dios, estén con Él, es lo mejor. Bueno, ahí estábamos escuchando a Denis, el protagonista principal hoy. Digo yo, el protagonista en el sentido de él es de quien nos estamos refiriendo y las cosas que le han sucedido. Brevemente, es muy agradable verle a tu hijo ahora con relación al momento en que te llamaron y te lo mostraron, ¿verdad? Sí, la verdad que Pastor es increíble. Y ya, increíble. y ya le perdonaste porque salió sin permiso. Ya pasó todo eso. Eso es detalle a esta altura. Detalle. Bueno, nos acompaña en esta ocasión también la licenciada Nancy Montiel, ella es psicóloga clínica, por supuesto ha seguido de cerca este proceso y le damos la bienvenida. ¿Ya qué tal, licenciada? ¿Cómo le va? Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Pastor. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias también. Desde tu perspectiva, contanos un poquito la experiencia que estamos charlando. Bien, yo voy a tratar de separar dos aspectos. La parte personal, que me tocó vivir de cerca con la familia, y la parte profesional. De hecho, nos congregamos todos en una misma iglesia. Desde el momento en que nosotros recibimos la noticia de parte del pastor, lo que había acontecido con Denis, junto con mi esposo habíamos ido hasta el hospital de trauma. Dio la casualidad que en ese momento él estaba subiendo a una ambulancia para poder ser trasladado al hospital de Itagua. Nosotros vimos que la situación era grave, grave, totalmente, porque él tenía la cabeza vendada y con el diagnóstico que él tuvo fue... ¿Cuál es el diagnóstico real? El diagnóstico que él tuvo fue traumatismo de cráneo encefálico con pérdida de masa encefálica. Okay. Y esto lo puedo decir con propiedad porque no es lo que me contaron, es lo que yo he visto. Pudo ver también. Yo he visto, vimos. O sea, en el lenguaje popular, pérdida de parte de lo que sería el cerebro. Sí, hermano, con permiso, voy a comentar un poquito esto. Sí. El cerebro de Denis estuvo una parte fuera. Cuando él estuvo en este proceso de recuperación, a él le tuvieron que sacar la masa encefálica para poder lavarlo, porque estaba con tierra. El diagnóstico que él tenía era de 1% de probabilidad de vida. Y en caso de que él saliera de esta situación, él tendría que quedar en estado vegetativo. Superó todas las expectativas médicas. Aún así, pudieron decir los médicos de que él podía haber perdido alguna función neurológica, memoria, percepción, lenguaje, escritura. Denis superó todas esas expectativas. Hasta el punto que si hoy alguien le dice le hicieron un lavado de cerebro, habla la realidad. Textualmente así. Sí. Denis es un milagro de vida que la ciencia no puede explicar. No puede explicar científicamente qué fue lo que ocurrió. De hecho, textualmente son palabras de los médicos que le trataron a Denis. Denis es un milagro de vida.
La ciencia no puede explicar lo que ocurrió con él. Probablemente casos similares no tuvieron este mismo resultado, ¿verdad? Es más, hasta hace unos meses atrás, un caso menos grave, por así decirlo, que estuvo con él pegado a su cama, contó otra historia, le tuvieron que hace poco dar una sepultura. Ajá. Denis fue el único que salió completamente recuperado. Así lo vemos, cuando lo vemos hablar, lo vemos totalmente. Verlo así es tremendo hablar, el milagro. Sí. Verlo así hablar hoy es decir, Dios cuando obra, obra de manera completa. Y disculpen si de repente me quiebro, claro, por supuesto, porque estuve presente desde el momento de esta situación. Y nuestra oración como iglesia, porque fue toda una iglesia doblando rodillas, clamando la gloria de Dios sobre su vida, porque era eso, cuando él subió a la ambulancia, yo quise apretarme la cabeza y dije, Señor, esto es grave. Di un paso atrás, me di la vuelta y veía detrás mío, visto unos cuantos jóvenes, eran amigos de Denis, llorando. Y en ese momento me tocó decirle a estos chicos, es hora de orar. Empecemos a orar y no importaba el lugar donde estuviésemos. Hicimos un círculo y empezamos a clamar la presencia de Dios, la intervención sobrenatural de Dios sobre la vida de este joven. Terminamos de orar, partimos hasta el hospital de Itagua y el pronóstico era grave. Era prepárense para recibir la peor noticia. Pero bueno, Dios sobrepasó y superó todas las expectativas nuestras. Día tras día los mensajes entraban en el grupo de la iglesia y él empezaba a tener una presión en el cerebro, una presión en el cerebro en donde llegaba a un punto, hermano, creo que era 33. La presión en nuestra cabeza, la presión en nuestra cabeza, según los neuros, todos tenemos 20 y a él le llegó a 30. Ajá. Y si uno más, si 31 alcanzaba, él ya quedaba vegetativo. Ya. Sí. Muerte cerebral, sí, era el diagnóstico. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Sí. Pero aquí también quiero compartir algo que es importante mencionar. En ese momento, cuando la situación era muy dura, muy fuerte, el papá recibe un mensaje donde le dice que esto es para que la gloria de Dios sea manifestada. Era una enfermedad no de muerte, sino que para que la gloria de Dios sea manifestada sobre la vida de Denis. Discúlpame, ¿es un WhatsApp, un mensaje de texto? Un WhatsApp de un pastor. Ajá. Sí. Pero lo recibiste o sea, en ese momento sentiste que era más que unas palabras de ánimo. Resulta ser que nos llama en la terapia intensiva, los doctores y los licenciados tienen su paciente, cada uno así. En ese interín nos llama porque nosotros estamos en un lugar donde se dice albergue de los internados, así se llama. Y nos llama pariente de Denis Ocampo, nos vamos con mi esposa y nos dice, justo estaba la amiga de mi esposa, que es la doctora que no había conseguido la terapia y nos dice que lo siente mucho, que hay que hablar con claridad y que Denis está muy mal, que su presión subió a 30 y que si uno más y que él va a quedar vegetativo. Claro. En ese interín nos dice que ella iba a experimentar un medicamento, porque no perdíamos nada, nos dice. No perdíamos nada, nos dijo la doctora Magno. Y después nos fuimos otra vez, salimos otra vez porque un rato nomás te deja estar ahí. Salimos otra vez, nos fuimos hacia un lugar, ahí nos arrodillamos con mi esposa, empezamos a orar. Y en ese interín me llegó un mensaje de, no sabes cómo parece
cosas pequeñas, pastor, pero... Pero vos sentiste que vino de parte de Dios. Sí. Que a partir de ahí sí, comenzó una me envió transformación. un mensaje, un pastor, Josías se llama. Y hasta ahora tengo acá mi celular. No, es impresionante lo que puede hacer un mensaje tan oportuno, ¿verdad? Sí. Lo que puede hacer un mensaje tan oportuno. Él llegó a consultorio conmigo, ya superando todas las expectativas. Llegó a consultorio el 4 de septiembre, empecé a trabajar con él. Donde tuve que evaluar todo lo que a mí la ciencia me permite evaluar en el área de neuropsicología. Percepción, lenguaje, memoria, pensamientos, emociones. Superó todas las expectativas. Todo superado. Todas. Es impresionante. O sea que cuando Dios obra, lo obra de manera completa. Y lo hace con un pequeño detalle nada más. Un nivel de ansiedad un poco elevado que cualquiera de nosotros tenemos por circunstancias de la vida, ¿verdad? Y en este proceso lo que a mí me toca trabajar con Denis es volver un poquito a reeducar ese cerebro, porque quedó siendo un niño. Claro. Quedó siendo un niño en donde tuvimos que volver a reeducarlo. Yo lo hice a través de la terapia cognitiva conductual y hoy estamos viendo grandes cambios. Maduro, de alguna manera independiente, porque él tenía, aparte del mal pronóstico, si él salía de todo esto, él no podía llevar una vida independiente. Él tenía que depender siempre de alguien. Pero no, nosotros en febrero de este año empezamos a involucrarnos en la inserción laboral. Él empezó a trabajar este año. Ah, qué bueno. Sí, qué bueno. funcionando correctamente. Excelente. Es más, quisimos desafiarnos un poquito más y empezamos a trabajar también con la familia, porque imagínense todo esto que pueda producir en la familia y esa sobreprotección que puedan ejercer sobre ellos ya de manera inconsciente después de todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces era trabajar un poquito con mamá, con papá, para volver a disciplinarle a Denis de alguna manera. Entonces intentamos usar el colectivo, funcionó correctamente. Él iba y venía al trabajo correctamente. Qué bueno. O sea que... Y esto todo reciente, un año, ¿no? A un año y alguito. A un año, o sea, que mi trabajo empezó con él, empezó hace el 4 de septiembre del 2017. Claro. Todavía no cumplimos un año. Es impresionante, licenciada, es impresionante. Tengo que hacer un corte. Yo quisiera seguir escuchando, pero un breve corte y tenemos que volver para ir apuntando hacia lo que va a ser el planteamiento final de todo esto con un mensaje que nos pueda entregar mi compañero Walter Noy. Regresamos. Soy Joel, amigo de Denis, le conozco hace unos años atrás y me ha tocado vivir un poquitito esta situación que pasaron ellos como familia en el antes, en el durante y en el después de la situación bastante complicada, bastante difícil, y en ese tiempo quizás no era muy alentador lo que los doctores decían, lo que la ciencia pronosticaba, pero verle hoy a Denis compartiendo con nosotros, que venga, el simple hecho que nos salude con un apretón de mano, una sonrisa, un abrazo, solamente es un reflejo del milagro y el poder que Dios puede obrar. Como amigos, como jóvenes, estamos muy contentos de verle hoy a él bien, luchando, saliendo adelante, y es de gran gozo, de gran alegría poder verle hoy a Denis y sobre todo esa energía que él transmite. Yo estoy muy contento, estoy muy agradecido, y a todos los que nos tocó vivir esa situación nos ha impactado en gran manera. La verdad que realmente fue una prueba súper difícil de superar todo lo que pasamos. Sin la ayuda de Dios, nada no se puede. Porque los médicos de todo nos decían que él se iba a quedar con graves secuelas, que a lo mejor que se iba a quedar vegetativo, que a lo mejor que no iba a poder hablar más, caminar más, de todo. Y yo siempre le respondía a los médicos que Dios tiene la última palabra
Y ahí está el resultado, el milagro de Dios. Realmente que fue un milagro de Dios, mi hijo. Bueno, ella es Wilma, la mamá de Denis. Tenemos algunos mensajes, don Justo, por favor. Don Oscar, dice, Dios les bendiga, dice Eri Ruiz, saludos desde Maracaná, Marina Escobar, saludos Edith Salas, bendiciones desde Limpio, familia Cañete, buenas noches desde República Dominicana, bendiciones Angélica García, saludos Bere Olmedo. Perfecto, y lo lee sin lentes, sin problemas, ¿eh? Sí, sin problema, Oscar. Extraordinario, Sí. extraordinario. Don Justo cada vez me sorprende más. Gracias, gracias. Estamos gratamente sorprendidos, ¿verdad? Lo vemos mucho más relajado ahora, ¿verdad? Situaciones que van superándose. Estoy seguro que el proceso entre todos ustedes, familia, pastor, la profesional psicóloga, van a llegar a una total y completa restauración, ¿sí? Sí, la verdad que sí, pastor. Estamos muy agradecidos con la iglesia, ¿verdad? Porque estuvo orando en todo momento en esos tiempos que estábamos pasando muy difícil. No quiero mencionar nombres, ¿verdad? Pero había cada hermano que se iba a visitar, no nos dejaba de llamar, no se preocupaba de nosotros. Gente que ni siquiera conocíamos nos llamaba y nos decía, estamos orando por su familia, estamos orando por Denis. Hay hermanos que me llamaban y me decía, Dios es fiel y Denis va a salir caminando a ese lugar. Así. Qué bueno. Y eso era una cosa incomparable, ¿verdad? Cuando uno puede decir, ¿verdad? Que cuando uno pasa en difícil momento, pero cuando le toca vivir en carne propia es otras cosas. Y lo experimentaste, y salió caminando, y está caminando, y está recuperándose. Agradecer la presencia tuya también, Pastor Efraín Mencia. Gracias por todo este acompañamiento. Por ser parte de esta historia, para nosotros es un privilegio y compartirla con toda la teleaudiencia. Solamente rescatar también la importancia de la iglesia para las personas que nos ven, de sentir la compañía de hermanos, y esa es la función principal de la iglesia. Así que aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, que se acerquen, que reciban asistencia espiritual para los momentos, las tormentas de la vida. Hubiera sido tan difícil todo, Walter, mucho más difícil, quizás hasta insoportable, si la familia no tenía una comunidad que los albergue, donde acá hasta la profesional psicóloga derramó lágrimas. A veces uno dice, ¿por qué las lágrimas? ¿Por el afecto, el amor que le tiene al chico? Probablemente, yo creo que sí, pero también por el hecho de que Dios sigue haciendo milagros también, y eso es lo que sorprende, ¿no? Y eso lo que en realidad también anhelamos, ver cómo Dios se manifiesta en una manera sobrenatural, porque aquí se habla de la manera sobrenatural. Usó a los médicos, creo que el hospital de Itagua, por lo menos lo que tengo de mis recuerdos, es un lugar de muchos milagros. Hay miles de personas que experimentan en ese lugar milagros, ¿verdad? Como en muchos hospitales. Pero aquí hablamos de una situación que científicamente ya no tenía arreglo, ¿verdad? Porque cuando te dicen 99% es para no decirte 100% nomás, ¿verdad? Claro. O sea, te dicen, prepárate, ya está. Y Dios revertió eso. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito con Denis, porque Él nos ama a todos. Y nadie es tan grande ni tan pequeño que no pueda negociar su vida con Dios en el buen sentido hablado. Porque Dios ama a cada uno de nosotros. No siempre se trata de haberlo hecho todo bien o todo mal, sino se trata si depositamos nuestra fe en Él. El más gran pecado que podemos cometer es no creer en Jesucristo, no creer que Él nos ama, no creer que Él dio su vida por nosotros, que Él resucitó, no creer que Él tiene el poder de transformar nuestra situación. Y quiero decirles, queridos amigos, que se detengan hoy por un momento en lo que les distrae en este momento, porque yo quiero terminar hoy aquí orando con ustedes. Una oración que le puede hacer el milagro de los milagros en su vida. Porque la Biblia dice que el pecado
es nuestro asesino, es que nos mata y lo tenemos todo. Es nuestra muerte segura. Y Jesucristo vino a destruir el pecado en la cruz para que aquellos que depositen su fe en Él reciban el milagro del perdón y de la vida eterna. Salvarnos de la muerte eterna por medio de Jesucristo es el milagro de los milagros. Usted puede tener ese milagro hoy, en esta noche. Le invito a repetir conmigo esta oración de fe que puede cambiar su destino eterno. Oremos. Señor Jesús, yo necesito de un milagro. He pecado y la muerte me está acechando y no tengo cómo escaparme. Sé que tú eres el único que ha pagado mis pecados allá en la cruz. Y hoy yo te pido, Jesús, perdóname todos mis pecados. Sí, sí. Resucítame a la vida eterna, a la vida nueva. Entra en mi corazón, hazme nacer de nuevo. Gracias, Jesús, porque tú has respondido mi oración. En tu nombre estoy orando. Amén. Amén. Muchas gracias, don Saturnino Ocampos. Gracias por estar acá, por la vida de tu hijo. Gracias también por la presencia de tu esposa aquí en este lugar. Y al pastor Efraín Mencia también, gracias por acompañarnos. A la licenciada Nancy Montiel, que ha estado con nosotros compartiendo. Muchas gracias, de verdad. Todos quedamos hoy muy sensibles, pero por sobre todas las cosas entendemos, don Justo, ¿verdad? Sí. Entendemos que Dios sigue haciendo milagros y que dependerá de la fe nuestra, ¿no es así? Amén. Muchas gracias, don Justo. Que tenga una buena noche. Para todos ustedes, gracias. Walter. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Este programa fue auspiciado por Inverfin. La gran apuesta fue una presentación de Jesús responde al mundo de hoy.